Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Se terminó el Shabbat y se le conoce como Abdala Shabbat. Hasta aquí terminó el Shabbat. Le damos gracias al Todopoderoso por habernos permitido la revelación, el Zohar, de una porción especial, la porción de los enviados, la porción de la identidad. Cuando aparece el nombre de Israel en las batallas que se libran con la ayuda de Elohim, nunca se pierde cuando peleamos con la ayuda del Todopoderoso. Entonces ese fue el fruto que nos comimos en la semana y en esta porción, en este Shabbat. Guardamos la semilla. Esa semilla tiene que ver con la descendencia de los hijos de Israel. Y aquí viene la vida de estos 12 hijos de Israel, representados en el protagonismo de dos de los principales, de los líderes. Empezamos a estudiar la vida de José y de Judá, esas dos varas que se unen de acuerdo a los propósitos divinos, de cómo poder realmente conectarnos y hacernos uno solo con el Padre. Esa es la representación de José, conocido como José, conexión. Esta semana vamos a estar estudiando la porción del rollo de las Escrituras que está en el capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 40 del verso 23. Aparece ese protagonismo de los hijos de Israel. Esta porción se le conoce como Vayisla y habitó. Bueno, ¿cómo poder establecer un hábito habitando en niveles de frecuencia elevadas? Para eso hay que conectar, una conexión, conectar con esa conexión, conectar con la luz. Y cuando hacemos esa acción, pues nos convertimos en la luz del mundo. Ese es el resultado de la conexión, tener luz, ser luz. Y es allí cuando el ciego ve y el sordo oye. Si no tenemos visión, si no tenemos audición, si no estamos sanos, puede estar sonando la melodía angelical, la sinfonía de ángeles, los cantos angelicales, la canción más hermosa, pero no la escuchamos. De la misma manera que el sordo no se da cuenta, quien no ve ni escucha las obras del Todopoderoso en la creación, está ciego y está sordo. Y ahí es donde se necesita una reparación de esa desconexión. Entonces, todos estos mensajes se pueden codificar en el mapa del árbol de la vida. Esa conexión que en el hebreo se conoce como yesod, como base, como fundamento, representa a José, a José, que es la historia de las vivencias en alegorías de las Escrituras, de lo que vamos a vivir, experimentar, practicar y estudiar esta semana. El protagonismo de José y de Judá, de José y de Judá. Y esos 10 hermanos restantes, como la vida, pues no se trata de reposar, la vida no se trata de trabajar, la vida se trata de reparar. Es lo que se conoce en hebreo como tikkun. ¿A qué venimos a este mundo? A reparar nuestra identidad, a reparar el poder. Obviamente el poder para enfrentar con éxito cualquier circunstancia. Y al terminar esa reparación o esa corrección, pues es lo opuesto del caos. El caos es precisamente una desconexión. Y es lo contrario del tikkun, de la reparación. Entonces,
muy pocos quieren corregir, porque el verdadero trabajo que el Todopoderoso nos asigna dice que el bendito el hombre al que el Señor corrige, pero el altivo y el soberbio busca la forma, la manera de no aceptar ninguna corrección. Yo sé que es el primer líder que logra reinar desde lo espiritual, sometiendo lo físico. Y por eso, pues ese deseo de reinar para hacer el bien, o el deseo de reinar para tener poder, son dos deseos antagónicos. La historia de Joseph es conocida como el Salvador del mundo y representa la conexión. Joseph de Yesod, y se conoce como el colto, como todo lo bueno, o el chefa, o el mundo del sustento, o el río del Edén. Y es por eso que está representado en la figura del templo con el órgano genital, la parte más sagrada que establece la conexión para dar vida. Por eso esa conexión que da vida, cuando salvamos vidas, como dice la Escritura, a través de una gran liberación, pues estamos conectados con la vida. Y por eso el matar es la desconexión con la vida. Y es así como aparece ese código de no matar, de no mentir, porque se está autodestruyendo, o nos estamos autodestruyendo. Si eso de la conexión, lo contrario a la desconexión. Y esa conexión nos permite tener un control sobre la intimidad sexual, sobre el conocimiento y sobre la economía. Base para tener calidad de vida en este mundo. Y por eso habitar es un modelo de vida. Y dice la Escritura en Génesis 37 que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Aquí viene la difamación, o aquí viene el celo por la verdad, porque el religioso dice que José le pasó todo lo que le pasó porque habló mal de sus hermanos. Una cosa es hablar mal y otra cosa es corregir. Bendito el hombre al que el Señor corrige. Y cuando hay corrección, hay bendición. Y por eso, padre que no corrige a sus hijos, está generando delincuentes. Habitar en el hebreo quiere decir allá, allá. Y ahí viene el mundo de Ashia, el mundo de la acción. Pero, y habitó es Vayisla. Y es habitar, es una forma de vida, es una convivencia, es adquirir como un compromiso. En hebreo allá o allá, el mundo de la acción, es como casarse, sentarse. Por eso viene de una raíz que significa gur, o moverse al lado del camino. Y eso nos hace recordar en las parábolas de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, que nos habla del buen samaritano que se movió al lado del camino y ayudó, salvó al que estaba herido, abandonado y tirado a la vera del camino. Habitar denota una manera de vivir, una forma de vida, una manera de convivir con la cultura de una sociedad. Por eso nuestra fe debe tener una raíz profunda para que ese árbol sostenga y que nosotros podamos establecer esa base que sostiene la raíz que sostiene al árbol. José, Yesod, Coltón, Chepa, quiere decir
base, fundamento, sustento o río del Edén. O sea que cómo poder nosotros traer la semilla del cielo a la tierra. Cómo embarazar la tierra con la semilla del cielo. Cómo sembrar en la tierra como se siembra en el Edén. Trayendo palabras de bendición, palabras de corrección. Entonces Yosef representa eso en la vida de la persona, cuando hay celo por la verdad, cuando hay celo por la vida y por el bienestar de todos. Entonces se tiene ese control sobre la sexualidad, sobre la economía y sobre el conocimiento. Entonces, el único que podía ser como Israel es el que tiene celo de las leyes. Y sus hermanos, pues representa esas 12 tribus que conforman los 12 meses del año y que si no se corrigen volvemos a tener el mismo año. Y envejecemos sin aprender. Pero Yosef es el arquetipo del Mesías, por eso el Mesías tenía 12 discípulos, porque cuando alguien descubre que es el centro, ya no es un satélite que gira alrededor de las cosas, ya es algo que atrae, es el centro. Por eso eran 12 discípulos y el Mesías, por eso eran las 12 tribus de Israel. Jacob, que representa el corazón, el único que puede transferir esa representación de ese corazón que emana amor y se convierte en Israel. Ellos, por eso pertenecen en el árbol de la vida a la columna central. La mente, el corazón y el órgano genital. La mente es la idea del corazón, Jacob, y el órgano genital, Yosef. Si es que queremos aprender un poquito más del mapa del árbol de la vida o de la anatomía del alma. Todo esto tiene que ver con una reparación en un mundo que solamente se vive en sueños. Y es por eso que se gana esa túnica de color, que es como la señal del arco iris, de cómo evitar el colapso, cómo evitar el diluvio, el Mabul, cómo evitar la destrucción y preservar y proteger como la sal preserva. Así también el que guarda las leyes y es celoso por esa conexión, por permanecer conectado con la vida, pues preserva. Porque este mundo siempre nos va a vender como esclavo, así como vendieron a Yosef, para que hagamos algo con lo que tienes. Y es por eso que en Hanukkah dijeron: vamos a encender la luz, vamos a celebrar durante 8 días, pero hay combustible, hay aceite para un día. Con lo que tengamos iniciemos. Y alcanzó para los 8 días, por eso el milagro de Hanukkah. Por eso primero identificar el lugar donde habita. Cómo nos tomamos control de la presencia divina en todo el entorno. Si miramos nuestro entorno, va a estar lleno de cosas. Pero si vamos más allá de las cosas, va a estar lleno de energía que sustenta esas cosas. Y cuando tomamos control energético de esas cosas, entonces vivimos una plena juventud como la de Yosef. Y se establece en esa protección de la túnica de colores para poder ser un soñador y un intérprete de sueños. Pero el odio, la envidia de la serpiente que influencia sobre los habitantes de este mundo, que en este caso no son extraños ni delincuentes, son sus hermanos, lo narran allí como que está buscando a sus hermanos por allá en Hebrón, en un lugar que se llama Dotán. Y allí es cuando lo venden, lo toman preso y lo venden y lo dan por muerto.
donde le quitaron la túnica física, pero no la protección del Altísimo. Y allí empieza a narrar las escrituras un paralelismo entre Joseph y la vida de Yeshua, o sea, entre José y Jesús, latinizado. Joseph, Yeshua, y el protagonismo de Judá, del adorador. Y por eso, no necesariamente en la cultura, en la vida de la persona, es importante soñar. Lo más importante es ser un soñador. Es interpretar ese sueño. Y para eso hay que diseñarlos. Joseph, en la conexión con los mundos superiores, se le revelan todas las cosas antes de que suceda. A eso se le conoce como un intérprete de sueños. Y es allí donde está la clave, en soñar y interpretar tus sueños, porque son más reales que este mundo físico. Por eso viene ese paralelismo entre José y Yeshua, entre Joseph y Yeshua, hijo amado por el Padre. Los dos. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Soñó que era rey. Y por eso Yeshua vino diciendo que es el rey de Israel. Amó a sus hermanos. Y por eso Yeshua viene a salvar a Israel. Dice, yo no he venido por todos, yo he venido por las ovejas dispersas del pueblo de Israel. Entonces, que la demás humanidad se pierda. Por eso aprendimos qué significa una bendición y qué significa ser Israel. Los hijos dispersos de las tribus de Israel son aquellas personas, pueblos, naciones que vibran en frecuencias bajas. Porque Israel vibra en la frecuencia del amor, en la frecuencia más elevada. Entonces no se trata de un pueblo exclusivo que vive en una región y que reclama una ADN que le da derecho a hacer lo que le viene en gana. Yeshua le dijo a algunos de los judíos que lo querían apedrear, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Toda aquella persona que desea matar a otra persona queda destituido del medio de su pueblo. No es Israel. Y menos el que ya ejecuta la acción. Por eso fue menospreciado. Eso se llama en hebreo Besaida, casa del despreciado, donde Yeshua se llevaba a sus discípulos. Por eso fue menospreciado, despreciado por sus hermanos, fue vendido, igual Yeshua. Fue golpeado, también, molido fue por nuestras transgresiones. Y fue dado por muerto. También Yeshua fue dado por muerto, sin entender la resurrección y el nacimiento de nuevo. Para aquellos que desconocen estos códigos de la conexión con la conexión, conectar con la conexión, Yesod de Joseph, en los códigos del árbol de la vida. Y se prohibió en casa del Padre hablar del nombre de Joseph, porque lo dieron por muerto. Por eso Yeshua también fue menospreciado hasta hoy. Hasta hoy no habla mucho el pueblo judío de Joseph, no le presta mucha importancia, solo cuando viene este tiempo de la porción semanal. Pero es de vital importancia porque es la semilla que hay que cuidar y sembrar. Y entonces, si Joseph fue llevado y esclavizado en Egipto, o fue encarcelado en Egipto, pues también Yeshua se lo entregaron al Imperio Romano. O sea que es una alegoría de lo mismo, solo que en tiempos diferentes, con una personificación igual. Fue tentado por el pecado. Yeshua lo llevaron al monte de la tentación. Bueno, Joseph también le tocó
vivir la experiencia con la mujer de Potifar. Y pues fue llevado preso, también Yeshua fue llevado preso 3 días, allá a esos lugares bajos. O sea que estuvo en las celdas de Egipto cuando la mente se estrecha y no vemos nosotros la salvación aunque tengamos todo. Hay que pasar ese momento para demostrar que realmente somos lo que somos. Bueno, fue sacado de la cárcel. Por eso Yeshua fue levantado entre los muertos al 3er día. Todas estas alegorías nos permiten entender que Joseph salió de la cárcel no a buscar trabajo, sino a reinar. Esas cárceles mentales, esos limitantes que hemos heredado de las costumbres y culturas de nuestros ancestros, que son los que encarcelan y nos secuestran a nosotros mismos, pues vemos nosotros que Yeshua se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre esperando. ¿Qué está esperando? Que tú escuches y que yo escuche la orden que me dio, la orden que nos dio, que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Qué linda porción para poner por obra todo lo que es el gobierno del cielo en la tierra. Por eso, vivir las escrituras no en historias, sino en vivencias. Y cuando entendemos esto desde el primer día de la semana, vamos a ver que en el transcurso de la semana lo vamos a vivir. Y vamos a necesitar salir de esas cárceles, vencer la tentación, y vamos a necesitar reinar y gobernar. Vamos a necesitar esa túnica de colores, esa túnica de los 7 colores, que es la visión del Omnipotente para corregir nuestra emoción y conectarnos con el mundo del amor y engendrar con las palabras, embarazar las mentes y los corazones para establecer la salvación. Laila Todd, buena noche, nos vemos luego, Leitradot.